chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Nuevamente con ustedes el profesor Ronald Brown. Continuando con nuestra secuencia de temas, el día de hoy nos toca trabajar un tema muy interesante. Así que presta mucha atención. Comencemos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta ocasión empezamos nuestro tercer bimestre. Y ya saben, como primer tema tenemos propuesto división en el conjunto Z. Así que comencemos. Para este tema, ya bastante interesante, vamos a ver que la división en el conjunto Z simplemente lo podemos definir de la siguiente manera. Que dado dos enteros positivos, la división es la operación inversa a la multiplicación, que permite saber cuántas veces un cociente, cuántas veces, a eso le llamamos cociente, un entero llamado dividendo contiene a otro entero llamado divisor, tal que cociente multiplicado por el divisor nos da como resultado un dividendo, o bueno, esto sería el producto. Pero me dicen que la división de enteros no siempre resulta exactamente entero. Entonces vamos a tener clases de divisiones. Mira, en la división exacta para nuestra primera clase. Eso es cuando el resto es igual a 0. Entonces el resto se le llama al residuo. Entonces residuo igual a 0. Entonces ahí le llamamos que la división es exacta. Bueno, acá tenemos que dividendo entre el divisor me va a dar un cociente. ¿Te das cuenta? El dividendo va a ser igual a divisor por cociente. ¿Dónde? Recuerda, debemos nosotros reconocer dividendo, el número mayor, divisor, el número que divide a este número mayor, y cociente sería nuestro residuo. A ver si utilizamos el esquema para la división, que voy a tener que dividendo, divisor y cociente. Bueno, y me dicen acá iría el residuo, pero el residuo es igual a 0, por eso se le llama que es una división exacta. Entonces es importante, ahí nos va a ayudar bastante el esquema de la división. ¿Y qué pasa cuando la división es inexacta? Entonces cuando la división es inexacta me dicen que es cuando el residuo es o no es 0. Entonces voy a decir que el residuo es diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces ahí en el esquema tenemos que dividendo entre divisor nos da como resultado un cociente y nos deja un residuo. Ojo importante, el residuo tiene que ser menor que el divisor. Entonces estos números deben cumplir una relación, que el residuo tiene que ser menor al divisor. Ojo que no dice ni siquiera iguales o casi iguales, no. Este divisor tiene que ser mayor a su residuo. Entonces en el esquema, expresado matemáticamente o algoritmo de la división, tenemos que el dividendo se va a calcular como el producto del divisor por el cociente, y a todo eso se le va a sumar el residuo. Pero importante, ya sabes, el residuo tiene que ser menor que el divisor. A ver, algunas consideraciones. Tenemos que al resto mínimo se le considera como un valor igual a 1 y al resto máximo como un valor divisor menos 1. ¿Te das cuenta por qué menos 1? Porque debe cumplir con esta desigualdad. Entonces voy a tener que el residuo, como es menor que el divisor, entonces el residuo máximo va a ser divisor menos 1. A ver, algunas observaciones. Acuérdate que la división entre 0 no existe. Por ejemplo, acá 4 entre 0, eso no existe. ¿Y qué pasa si tengo 0 entre 0? Eso es indeterminado. Mira, tenemos un ejemplito. Me dicen, en una división el cociente es igual a 16. El divisor es 51 y el residuo es mínimo. Calcula el dividendo. Entonces mira, acá me piden calcular el dividendo. Vamos a tener dividendo, divisor, cociente y tenemos acá un residuo. Vamos a ver si nos dejó residuo. A ver. Expresado matemáticamente, que voy a tener que el cociente es 16. Entonces acá en vez del cociente colocamos 16. ¿Ya? El divisor es 51. ¿Ya? El divisor es 51. Entonces acá tenemos 51. Y me dicen que el residuo es mínimo. Entonces acá residuo mínimo.
Ahí está. Y ese residuo mínimo, entonces sabemos que toma un valor igual a 1. Entonces, según el algoritmo de la división o su expresión matemática, tenemos que este dividendo es igual a 51 multiplicado por 16, y a todo eso tengo que sumarle 1, o sea, el residuo mínimo. Mira acá multiplicando, 6 por 1, 6, 6 por 5, 30, más 1, 31. Entonces acá coloco 1 y llevo 3. 1 por 5, 5, más 3, 8. 816 más 1 que llevaba, entonces esto sería 817. ¿Te cuenta? Ahí estaría entonces para nuestro primer problema. ¿Sí? 817 sería el dividendo. Bueno, vamos con las leyes de la división. Bueno, en las leyes de la división, recuerden que la división de enteros no cumple con la ley de clausura. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo divido un entero entre otro entero, no necesariamente el resultado o el cociente me va a salir entero. ¿Eso por qué? Porque acuérdate que hay divisiones inexactas. Me dicen que todo entero diferente de 0 tiene un inverso multiplicativo, tal que multiplicado dan 1. ¿A qué se refiere eso? Que simplemente si yo tengo A y lo multiplico por su inverso multiplicativo, acuérdate que eso ya lo hemos visto en un tema anterior, eso simplemente te va a dar igual a 1. ¿Ya? Eso sería entonces las consideraciones para la ley de división. Tenemos un segundo ejemplito. Me dicen que en una división inexacta el divisor termina en 8. ¿Ya? Entonces acá el cociente termina en 6 y el resto termina en 5. ¿En qué termina el dividendo? Entonces, acuérdate, expresándolo matemáticamente, tengo que dividendo es igual al divisor por el cociente más un residuo. Entonces me dice, según el problema, me dice, acá se dice que el dividendo es igual el divisor a un divisor que termina en 8 multiplicado por un cociente que termina en 6. Y todo eso lo han sumado con un resto que termina en 5. Entonces acá el dividendo va a ser igual. Un número, ¿sí? Un número terminado en 8 por un número terminado en 6. Bueno, eso simplemente va a ser igual a 8 por 6 es 48. Entonces va a ser un número terminado en 8. Y todo eso más 5. Y bueno, parece que ya tenemos la respuesta a este problema. Entonces, un número terminado en 8 más un número terminado en 5, eso va a ser un número que termina en 3. Ya, eso sería un número que termina en 3. Entonces, nuestro dividendo es nada más y nada menos que un número que termina en 3. ¿Se dan cuenta que es sencillo? Ahí está. Fácil, ¿sí o no? Claro. Entonces hasta acá hemos visto algunos ejemplitos para entender lo que es la división en el conjunto Z. Vamos a ver entonces los ejercicios de aplicación. Empecemos con el problema número 1. Me dice, en una división el cociente es 12. ¿Ya? El divisor es 42 y el residuo es mínimo. Calcula el dividendo. Bien, mira, según el esquema, vamos a colocar acá los datos que me están dando. Me piden hallar el dividendo, pero me dan de dato que el cociente es 12. Ahí está. Y el divisor es igual a 42. Con eso me dicen también que el residuo es mínimo. Entonces el residuo mínimo, recuerda que es nada más y nada menos que 1. Entonces por el algoritmo de la división tenemos que el dividendo se calcula como el producto del cociente por el residuo. ¿Sí? ¿Cociente por residuo es correcto? No, ¿sí? Es cociente por divisor. ¿Sí? Divisor por cociente y a eso se le suma el residuo. Claro, tratando de sorprender. Entonces tenemos que el dividendo va a ser igual. Bueno, acá 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Más 2 por 1, 2. Más 8 sería 10. Ahí llevo 1. Eso sería 504 más 1. Entonces ya tenemos a qué es igual nuestro primer dividendo. Entonces tenemos que el dividendo va a ser igual a 505. Ahí está. 505. Clave. Problema número 2.
Problema número 2 me dice, calcula el dividendo si se sabe que en una división el cociente resultó 15, el divisor 42 y el residuo resultó ser máximo, ya, un residuo máximo. Bien, vamos entonces primero con el esquema. A ver, vamos con los datos. Me piden calcular el dividendo. Ahí está. Si se sabe que en una división el cociente resultó 15, ojo, cociente resultó 15, y el divisor es igual a 42. Y ahí el residuo máximo, acuérdate que si el residuo máximo es nada más y nada menos que divisor menos 1, o sea, 42 menos 1, entonces esto sería 41. Entonces vamos por el algoritmo de la división. Tenemos que el dividendo es igual a 42 multiplicado por 15 y todo eso más 41. Entonces tengo que el dividendo va a ser 42 por 15. Sería 1 o 2 por 5, 10. Ya, llevo 1. Tengo 20 más 2, 22 más 1, 23. Llevo 2, 4 más 2, 6. Y todo eso más 41. De acá entonces tenemos que el dividendo es nada más y nada menos que 671. ¿Correcto? 671. 630 más 41 va a dar 671. Entonces la clave acá sería clave B. Vamos con el problema, número 3. Me dicen si A más B es igual a 380. Además, al dividir A entre B, obtiene 30 de cociente y 8 de residuo. Calcule B. Bien, mira, vamos primero a ayudarnos con el esquema. En el esquema tengo que A voy a dividirlo entre B. ¿Ya? Y con eso voy a obtener 30 de cociente y también voy a obtener un 8 de residuo. Esto es 30 y acá un 8. Ya, 30 y 8. Así sería. Acá es un 0. Ahí está. Pero ojo, también me dan de dato que A más B es igual a 380. 380. ¿Ven? Entonces vamos con la expresión matemática para la división o el algoritmo de la división. Tengo que A es igual a B por 30, que sería 30 veces B. Ya, a ver, ahí un poco más despacio. Un poco más despacio que necesito. A ver, sería 30 veces B. Y recuerda que todo eso voy a sumarle 8. ¿Qué voy a hacer acá? A ver, profesor, ¿por qué lo expreso de esa manera? Mira, A. Para aprovecharme de este dato, sino que me falta B. Ojo que también, si o no, este B lo llevas al otro lado y lo reemplazas, si o no. Claro, no hay gran problema. Pero yo voy a generar este A más B. Entonces, ¿qué falta? Simplemente agregarle B. Y para que no se vea afectado, acá también le agrego B. ¿Te das cuenta? Mira, quedó 380 es igual. Acá 31B. 30B más B sería 31 veces B y todo eso más 8. Pasando al otro lado voy a tener que 31 veces B es igual a 372. Ahí está. 372. Muy bien. De acá entonces simplemente operando. A ver, acá operando voy a tener que B, ojo como me piden B, va a ser igual a 12. Si sacando 31 ABA, B resulta ser igual a 12. Ahí está. Problema número 4. En el problema número 4 me dicen al dividir R entre S. ¿Ya? El cociente fue 10 y el residuo el más grande posible. Si R más S es igual a 239. ¿Ya? Ahí vamos a colocar una corrección. Ya 239, corrijan ahí. Me piden hallar R por S. Entonces, mira, vamos acá. Según el esquema, tengo lo siguiente. Me dice, al dividir R entre S, R voy a dividirlo entre S. Ya me dicen que el cociente fue 10. Ahí está. Y el residuo el más grande posible. Entonces tengo que el residuo es máximo. Y al ser máximo, recuerda que sería S menos 1. Ya, S menos 1. Ahí está.
Entonces expresándolo por el algoritmo, tenemos que R es igual a S por 10, ¿sí o no? Entonces coloquemos de frente 10 veces S. Más el residuo que sería S menos 1. Ahí está. S menos 1. Ese sería nuestro residuo. Ojo, esto nos está indicando el problema. Pero recuerda que tenemos otro dato. Otro dato que aún no aprovechamos. El otro dato me dicen que R más S es 339. R más S es igual a 339. Sí, 239. 239. Con eso, mira, voy a generar acá este R más S. ¿Qué falta? Sumarle S y también sumarle S. Entonces voy a tener acá que 300 o 239, a ver, 239 es igual 10S más S más S, eso sería 12 veces S, menos 1. Pasa al otro lado, entonces al pasarlo al otro lado voy a tener que 12 veces S es igual a 240, porque recuerda que pasa sumando. De acá obtenemos que S es igual a 20. Si S es igual a 20 y la suma es 239, entonces ya tengo R, ¿sí o no? Tengo que R es igual 239 menos 20 sería 219. Me piden hallar R por S, entonces ya tenemos acá a que es igual R multiplicado por S. ¿Sí? Mira, tengo que R multiplicado por S sería 219 por 20. Entonces sería como duplicarlo y aumentarle un 0. Ya pues 219 multiplicado por 2 sería 438. Entonces el resultado del producto va a ser 4380. Ya, entonces acá colocamos clave F. Es igual a 4380. Entonces acá sería la clave F. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Pasemos al problema número 5. Me dicen, en una división inexacta el cociente es 7 y el residuo 20. Al sumar el dividendo con el divisor, el cociente y el residuo que se obtuvo fue de 335. Ojo ahí, una pequeña corrección. Ya coloquen 335. Halla el dividendo. Ojo, me piden hallar el dividendo. Entonces, ayudándonos primero con el esquema. ¿Sí? Nos vamos a ayudar acá con el esquema de la división. Mira, me dicen acá que, bueno, simplemente en una división inexacta ya el cociente es igual a 7. Ahí está. El residuo es igual a 20. Y me da que al sumar el dividendo con el divisor, el cociente y el residuo fue de 335. Me piden hallar el dividendo. Entonces acá dividendo y divisor. Ojo que yo puedo saber cuánto suman el dividendo y el divisor porque conozco el cociente y el residuo. Si no me dicen que dividendo más divisor más cociente más residuo suman 335. Entonces, si el cociente y el residuo suman 27, entonces es como restarles. Entonces acá tengo a que es igual el dividendo más el divisor. Eso simplemente va a ser igual a 308. ¿Están de acuerdo? 308 más 7, 315, más 20, 335. Muy bien, vamos entonces con el algoritmo de la división, que tengo que dividendo es igual a divisor por el cociente. Sería D por 7, que es 7 veces D. Y todo eso más 20. Muy bien. Entonces para yo acá aprovecharme del dato de más D igual a 308, entonces le sumo un divisor a ambos lados. Divisor y divisor. Acá voy a tener entonces que 308 es igual a 8 veces D más 20. Si llevándolo a restar al 20, tengo que 8 veces D es igual a 388. Ahí está, 388. Acá, mira, sacando octava a octava, tenemos que el divisor es igual a 36. ¿De acuerdo?
Si el divisor es igual a 36, me piden hallar el dividendo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente de restar acá, ¿sí o no? Sería al 308 le debo restar 36. Entonces ya tenemos a qué es igual este dividendo. Acá tenemos entonces que el dividendo va a ser igual a 272. Recuerda que el 272 lo obtuve de restar. ¿Sí? Restar ¿quién? 308 menos 36. Entonces, esa sería nuestra clave. Entonces, viendo acá 272, tenemos que marcar entonces la clave F. A ver, marcamos el clave F, 272. Ahí está. Muy bien. Pasemos al problema número 6. Al realizar una división se notó que el divisor fue el triple del cociente. Si el dividendo es 261, ¿cuál fue el residuo? Bueno, nuevamente vamos con el esquema de la división. Entonces tengo que en esta división ya se notó que el divisor fue el triple del cociente. Entonces si acá yo tengo Q, el divisor fue 3 veces Q. Entonces me dice que el dividendo fue 261. Me piden cuál fue el residuo. Entonces me indican el residuo. Ahora vamos entonces con la expresión matemática o el algoritmo de la división. Vamos a tener que 261 es igual 3Q por Q, 3Q elevado al cuadrado. Y todo eso más R. Tengo 261. Bueno, ya no hay nada que hacer acá. ¿Verdad? Hay simplemente que analizarlo acá. Ojo chicos, que también, a ver, acá no lo había colocado, pero recuerda que el divisor tiene que ser, tiene que ser mayor, ya tiene que ser mayor que el residuo, ya el divisor tiene que ser sí o sí mayor que el residuo. Profesor, ¿y quién es el divisor? El divisor es él, pues esto que tengo acá, que 3 veces Q tiene que ser mayor que R. Entonces tener cuidado. El profesor, ¿por qué dice eso? Claro, porque recuerda que si a él yo le doy 10, por ejemplo, al cuadrado, 100 por 3, 300. Y es mucho, pues, ¿te das cuenta? Entonces yo debo ver un número que se aproxime prácticamente a 261. Dirá, profesor, ¿y si es 8? Bueno, 64 por 3, 192. Entonces no llegaría acá, porque esto sería 69. Y como Q sería 8 por 3, 24, ya pues él sería mayor este residuo, ¿te das cuenta? Entonces de ahí notamos que él tiene que ser igual a 9. ¿Por qué? 9 al cuadrado, 81 por 3, 243. ¿Cuánto sería R? Sería la restación. Entonces acá voy a tener que 261 es igual a 243 más el residuo. Con eso entonces ya tenemos a qué es igual nuestro residuo. ¿Ya? Entonces acá el residuo es ¿cuánto? Sería igual a 18. ¿De acuerdo? Ahí está. Eso va a ser igual a 18. ¿Fácil, sí o no? Claro, muy bien. Problema número 7. En una división inexacta, el divisor termina en 7, el cociente termina en 4 y el resto termina en 9. ¿En qué termina el dividendo? Mira, qué fácil, ¿sí o no? Claro, acá nos emocionamos entonces. Voy a decir que el dividendo se calcula como el producto del divisor por el cociente más el residuo. Entonces tengo que el divisor. Bueno, ¿en qué termina el dividendo? Entonces no conozco en qué termina el dividendo. Dejemos ahí el dividendo. Me dice, el divisor termina en 7. El divisor termina en 7. Multiplicado por el cociente. Bueno, el cociente termina en 4. Y el resto termina en 9. Entonces sumado con el resto que termina en 9. Entonces tenemos acá que el dividendo es igual a un número que termina en 7 por 4, 8. Entonces sería, ahí está, un número que termina en 8. Y todo eso lo voy a sumar con un número que termina en 9. Bien, con eso me parece que ya puedo saber en qué termina el dividendo. Entonces tenemos acá que el dividendo termina 8 más 9, 17. Entonces este dividendo termina en la cifra 7. Ya, así está.
Muy bien, entonces acá simplemente sería la C de casita. Bien, mira. Y de esa manera estamos terminando con esta primera parte de este tema bien interesante. ¿Ya? Entonces, nos vemos en clase y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias.